Saludos alumnos de Laboratorio de Electrónica Analógica. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de lo que es la práctica número 2, que es la práctica de aplicaciones de diodos. Y bueno, aparecen diversos circuitos en esa práctica. Al principio solamente es armado y de probar que funcionan los circuitos. Por ejemplo, en uno de los circuitos, creo que el primero es una onda sinusoidal, una fuente, se coloca un diodo y una resistencia. Y espero ya hayan empezado con sus ya hayan tenido cursos de la materia y ya conozcan por los principios básicos, ¿no? Buena parte de esto pues ya lo habrán visto en semiconductores porque es el principio de funcionamiento de la unión semiconductora. El diodo es eso, en su parte básica. Entonces, ¿qué deben de tener? Van a meter una onda sinusoidal de cierta amplitud que debe de salir. Pues el diodo conduce cuando se polariza de manera directa, o sea, cuando está el terminal positivo acá esto se llama el ánodo y del otro lado se llama cátodo. Entonces, si el ánodo se polariza positivamente y el cátodo de manera negativa, la barrera de potencial se reduce y hay una baja impedancia, entonces conduce. ¿Qué deben de ver en la resistencia? Pues al conducir la corriente, viaja en esta dirección, conducir, y debe de aparecer el voltaje en la resistencia. Entonces debe de verse algo así. Ahora, en el semiciclo negativo, o sea, la corriente cambia de dirección, ahora va así, intenta fluir en esta dirección, se polariza ahora el cátodo de manera positiva, el ánodo de manera negativa, y se llama polarización inversa. Y entonces en polarización inversa no conducen los diodos. Entonces, como no conduce, no hay corriente y por lo tanto en la resistencia pues no hay voltaje. Debe verse algo así. Y se llama rectificador de media onda. ¿Cuál es la amplitud que debe de salir? Pues la amplitud debe de ser, idealmente si fuera un diodo ideal, conducir cuando es polarización directa y aparecer la amplitud. Pero sabemos que los diodos tienen umbrales, entonces el umbral es un voltaje necesario para romper la barrera. Entonces menos el voltaje de umbral. Y los umbrales, pues depende del material del diodo. ¿Ok? Ahora, viene por ahí algunos detalles, como obtén la potencia en la resistencia. Esto que está aquí vendría a ser el voltaje en la resistencia. Si el medidor que van a usar acá es un osciloscopio, el osciloscopio es un medidor de voltaje, no de corriente, pero como es una resistencia, usando la ley de Ohm, podemos saber que pues es la misma forma, porque la resistencia no desfasa, no hace nada sobre la señal, es directamente proporcional al voltaje. Entonces, ¿qué debe de aparecer como corriente? Corriente en esa resistencia, pues debe de ser una forma de onda idéntica, así, media onda. Solo que por la ley de Ohm, pues cuando llegue a este voltaje más alto, o sea, la amplitud menos el umbral del diodo, y entre la resistencia, pues va a ser la corriente más alta. Y luego les dice, y ahora obtén la potencia. Y entonces, ¿cómo sería la potencia en ese caso? Pues recordemos que el voltaje por la corriente, cuando multiplicamos voltaje por corriente, el resultado se llama potencia. Entonces, si multiplicamos voltaje por corriente, el resultado debe de ser pues una potencia. ¿Qué forma de onda tendrá? Pues vean, en instante por instante, este por este, pues es un cero. Este punto más alto por este punto más alto, pues es también un valor alto. Entonces va a tener una forma similar a la original. Luego en estos lugares es 0 y 0. Entonces debe de aparecer una señal así y luego así. ¿Cuál es este punto más alto? Esto ya es potencia, estamos hablando de la potencia. Potencia en la carga. ¿Cuál es el punto más alto? Pues el producto de ellos dos. A menos BU por A menos BU entre RL. Ahora,
¿cuál es la potencia? Pues depende del momento. Aquí hay una potencia pico. En el punto más alto es la potencia pico. Acá en la potencia vale cero, entonces hay una potencia que se está moviendo en el tiempo. Llega a un punto más alto, luego se reduce, luego se hace cero y luego otra vez se vuelve a repetir. Entonces, ¿cómo se sacan las potencias? O más bien, ¿cómo se determina una potencia si se está moviendo? Bueno, pues entonces hay las potencias picos. ¿Cuál es la potencia pico? La de este instante. El punto más elevado es la potencia pico. ¿Cuál es la potencia promedio? Pues se saca el promedio, o sea, esta potencia más 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 todas estas potencias más cero más cero más cero más cero. O sea, igual que como se saca un promedio, se suman y se divide entre la cantidad y el resultado se llama promedio. Y ese promedio se va a estar repitiendo. Entonces, si yo promedio este más este, pues me va a dar siempre el mismo promedio. Es una integral, si espero lo hubieran conocido en, no sé, sus cursos de circuitos, tal vez, las potencias promedio o voltajes promedios, porque es lo mismo voltajes o corrientes promedio. También en su curso de tal vez de electricidad y magnetismo, tal vez de estadística, porque ahí se sacan promedios. También la potencia efectiva, la potencia RMS. ¿Cuál es la potencia RMS? Pues es el promedio, bueno, se los voy a poner aquí, es la integral entre el periodo, en un periodo de la función potencia. El valor efectivo es la potencia elevada al cuadrado, se saca la integral en un periodo, como se elevó al cuadrado, se le saca la raíz cuadrada al final. Entonces, una señal, pues haciendo estas funciones, como son formas de ondas sinusoidales, pues haciendo las integrales, pues se sacan las potencias promedio o búsquenlas en un libro. Ahí también ya se encuentran, ya esto se ha elaborado. Entonces, simplemente lo revisan y aplican las ecuaciones. Ok, este es el primer circuito. Voy a hacer una pausa. Bueno, este es otro circuito que se llama rectificador de onda completa. Utiliza un 4 diodos y se llama puente de diodos. Los puentes pues siempre son circuitos así en forma de rombo que se conectan de esa manera. Hay puentes de resistencias, hay puentes de capacitores o bobinas y bobinas. Y bueno, otros circuitos, todos ellos se llaman puentes por la forma que tienen. Ahora, ¿cómo fluye en la corriente? ¿O qué voltaje debe de salir de aquí de esta resistencia? Bueno, pues si estoy metiendo una onda sinusoidal a la entrada, la corriente debe de fluir de esta manera. Cuando este sea positivo y este negativo, que es todo el semiciclo positivo, la corriente fluye en esta dirección. Llega al nodo. Llegando al nodo no puede pasar por acá porque es un diodo polarizado inversamente, entonces atraviesa este diodo. Atraviesa el diodo, por acá no puede pasar porque está polarizado inversamente y entonces llega a la resistencia. Vean por dónde está entrando la resistencia. Está entrando por esta terminal. Por donde entra la corriente es la subida de voltaje, potencial más alto. Por donde sale la corriente es la bajada de voltaje, el potencial más bajo y sigue caminando la corriente. Sigue caminando, camina por el cable, llega a este nodo. Esa corriente, estoy hablando de la corriente convencional porque la corriente real va al revés. La convencional sale del positivo y está buscando el negativo. Entonces el flujo por aquí no puede, camina por este diodo, por aquí no puede, camina por la resistencia, pasa por la resistencia, llega otra vez a este nodo, no va a subir buscando el positivo, se viene buscando el terminal negativo de la fuente, así que camina por este diodo, por acá no puede porque sería como si un río subiera y entonces camina por acá y se cierra el circuito. Entonces vean que este diodo y este diodo se encienden. Eso es en el semiciclo positivo. ¿Qué vería yo entonces acá en la carga? Pues vería todo el semiciclo positivo.
Ahora, en el semiciclo negativo es cuando se invierte la polaridad de la fuente. La polaridad sería menos, más. Ahora la corriente pues está viajando hacia abajo, así, de esta manera. Voy a quitar todo esto. Camina de esta manera, llega al nodo, por aquí no puede pasar porque es un diodo inverso. Camina así, de esta manera, atraviesa este diodo que se polariza directamente, por aquí no puede porque es un diodo inverso y vuelve a entrar a la resistencia, vean, por el mismo lugar. El positivo vuelve a ser el mismo terminal de la resistencia de hace un momento. Sale por el otro lado de la resistencia, camina, llega a este nodo y está buscando la terminal negativa, entonces va a caminar por este diodo y se cierra el circuito. Entonces vean que ahora el diodo o los diodos que conducen son este y este diodo. ¿Cómo se va a ver el voltaje en la resistencia? Pues en el semiciclo negativo pasó por donde mismo. O sea, se va a ver así. Se llama rectificador de onda completa. ¿Qué voltaje va a tener? ¿Cuál es el pico de este voltaje? Pues vean, pasa por un diodo, se cae voltaje de este diodo, camina y se cae voltaje de este otro diodo. Y en el semiciclo negativo pasa por este diodo, se cae voltaje de ese diodo, camina y se cae voltaje de este otro diodo. Entonces se caen el voltaje de dos diodos. Entonces va a ser, si esta fuera la amplitud A, aquí va a haber la amplitud A menos dos veces el voltaje de umbral de dos diodos. Si los diodos todos son idénticos, las amplitudes son las mismas. Si un diodo consume más umbral, un lugar va a quedar más alto que el otro. ¿Sí? Si pusiéramos diodos LEDs, emisores de luz, veríamos que si ponemos dos rojos, veríamos que en medio ciclo prenderían estos dos rojos, los otros se apagarían. Y en el semiciclo negativo, si fueran verdes, así como se ve ahí, prenderían los verdes. Entonces veríamos cómo prenden los rojos, prenden los verdes, prenden los rojos, prenden los verdes. Eso sería Solo que si usamos una frecuencia muy alta, y alta me refiero a más de 30 Hz, ya no veríamos cómo los LEDs prenden y apagan, porque es tan rápido que nuestra vista no lo notaría. Bueno, ¿y acá qué ocurre? Pues que va a haber un voltaje pico, igual que en el otro hay una corriente pico, multiplicamos las dos señales y sale una señal de potencia que, que sube y baja. Tienen una potencia pico, tienen una potencia promedio y una potencia efectiva que es diferente a estas, a las que hubiera tenido en este caso, ¿ok? Bueno, me pasa otro, pongo una pausa. Bueno, aquí otro circuito que aparece ahí en la práctica es este circuito. Dice que hay que poner una señal sinusoidal también de cierta amplitud y tiene un capacitor y un diodo. ¿Cómo funciona este circuito? Bueno, dice que se llama sujetador de voltaje. En el semiciclo positivo no es relevante lo que ocurre. Esto está ocurriendo muchas veces por segundo. El semiciclo negativo es el importante. ¿Qué ocurre? Que ahora la polaridad está en esta dirección. Es el semiciclo negativo. Recuerden que no es que haya corriente de electrones en un caso y de protones o otra cosa en el otro. Simplemente es la dirección en la que está caminando la única corriente, que es la de electrones. Entonces, en este caso, en el semiciclo negativo, quiere decir que la corriente viaja en esta dirección. Hace que conduzca el diodo. Ese diodo va a cargar a este capacitor. La dirección de este diodo nos indica cómo se carga el capacitor. Como viaja en esa dirección, se va a cargar así. Asuman que el diodo es ideal, entonces que no tuviera umbral. No es cierto, se va a quedar un poco de voltaje, pero nada más para simplificar cómo funciona. Camina la corriente, polariza a este capacitor y si fuera ideal, va a cargar de esta manera, así como está la polaridad, de valor A, o sea, va a alcanzar el valor más alto. No estoy acá. Va a empezar en cero, va a hacer que conduzca el diodo y el capacitor se va a ir cargando hasta que llegue al valor A. En este caso es menos acá. Va a ser valor A en esta polaridad. Ahora, ¿qué ocurre cuando empieza a bajar el voltaje de la fuente? Como empieza a bajar el voltaje de la fuente, vean, tengo
esta fuente, la fuente original está aventando con menos voltaje y tengo un capacitor cargado que alcanzó un voltaje mayor. La fuente viene cayendo. Este capacitor, si no tiene dónde descargarse, va a tener un voltaje más grande el de mi fuente original. Un capacitor cargado se comporta como una fuente. ¿Qué quiere decir? Que él está empujando en esta dirección. La fuente empuja en esta, queriendo hacer que el diodo conduzca. El capacitor cargado empuja en la otra. ¿Quién gana? Pues resulta que esta fuente tiene menos voltaje ya. O sea, en el instante en que vino para abajo, tiene menos voltaje que el capacitor. Y por lo tanto, el capacitor empuja con mayor fuerza. Resultado, polariza inversamente al diodo. Un diodo polarizado inversamente se comporta como un circuito abierto. Y este es el resultado. Una fuente y otra fuente. Una fuente alterna en serie con una fuente directa. Un capacitor cargado se comporta como una fuente directa. ¿Qué implica? Que si yo mido aquí, estoy viendo la suma de las dos fuentes. Un capacitor cargado al valor A. Una fuente sinusoidal que se mueve dentro de ese valor. Tengo esto. Es lo que debo de encontrar. Se llama sujetador de voltaje. Es un offset, un desplazador de voltaje. Lo que hizo fue cargar un capacitor. Y ese capacitor, como no hay otro lugar donde se quede cargado, porque resulta que el diodo siempre va a estar abierto ya. Nunca le va a poder ganar acá. O sea, cuando esta vuelva a dar la vuelta y vean, cuando venga el semiciclo positivo, esto va a estar así. Las dos fuentes están en serie, entonces con mayor razón el diodo que está aquí se polariza inversamente. Entonces va a estar abierto, es un circuito abierto. En el otro semiciclo, cuando este llegue por acá, cuando vuelva a dar la vuelta, en el semiciclo negativo y se polarice así, al revés, digamos que esta fuente va a pelear contra la otra, pero nunca le va a ganar porque esta ya lleva la de ganar, está en el punto más alto que esta va a llegar a tener. Entonces, en el peor caso, esta llega a que él tenía la diferencia de potencial es cero y por lo tanto el diodo está abierto, siempre va a estar abierto, por lo tanto siempre va a estar cargado el capacitor y solamente es una fuente de voltaje en serie con una señal alterna, entonces siempre va a ser esto. Otra cosa sería si le ponemos carga, se va a descargar este capacitor, entonces va a ocurrir algo, se va a empezar a descargar y hasta que no vuelva a pasar el fenómeno se vuelve a cargar, pero bueno, ese es otro detalle. Aquí en ese experimento solamente tienen esto, ¿ok? Y se llama sujetador de voltaje. Hago una pausa.